Válgame Dios, y ahora les tengo que volver a admitir. Vamos a ver, pues, admitámoslos a todos otra vez. Listo, vamos, pues. Que vayan entrando los compañitos. Mientras tanto, voy a volver a proyectar mi pantallita. Listo, ya estamos admitiendo. Ay, ahí está. Bueno, vamos a, yo creo que ya estamos todos. No, faltan otras personas. Listo. El día de hoy y la próxima clase va a estar un poquitito tediosa porque es teoría, pero créanme que ya cuando entremos en la práctica se van a poner pilas ustedes ahí. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos en características de los bonos. ¿Qué características tienen que tener estos bonos? Recordémonos que como todo tenemos que tener ciertas atribuciones para crear esos bonos y que no tengamos problemas. Que recuérdense que estamos hablando de dinero. Es dinero que nos van a tomar prestado. Entonces tenemos que cubrir todas las cosas que necesitemos para que después no haya ningún problema. Porque si no, se vuelve un problema todo esto, ¿verdad? De todas maneras, recordémonos que cuando nosotros emitamos bonos y obligaciones, tenemos que registrarlos, valga la redundancia, en el registro mercantil para que puedan ser admitidos, para que puedan ser legales. Entonces, tienen que ser registrados, valga la redundancia nuevamente, en el registro mercantil para que puedan ser aceptados y poder trabajar con ellos. Entonces, tenemos que llenar esa serie de requisitos y características que deben de tener esos bonos para que no los acepte el registro. Entonces, dice, los bonos funcionan de manera similar a un préstamo bancario. Al ser un instrumento de renta fija, por lo que los tenedores de los bonos se constituyen de esta manera en acreedores de las entidades emisoras. Los inversionistas poseen ciertas ventajas sobre los tenedores de acciones, denominados accionistas en el momento de posibles pérdidas o quiebras de la entidad emisora. Al tener prioridades de su inversión frente a los socios de la entidad, permítanme, sí, para que sean autorizados, gracias, sí. Aunque por otro lado los accionistas poseen derechos de participación en las decisiones de la entidad privada y la junta directiva de la misma que el acreedor no tiene. ¿Qué quiere decir? Recordémonos que el adquirir ese bono no le da potestad a las personas que lo adquieren a tener derechos u obligaciones con la empresa como tal. No pueden venir entonces quererse inmiscuir en el proceso de la administración de la empresa y querer obtener utilidades sobre ellas. No es así, ellos no son accionistas, solo son nuestros acreedores a través de un título de crédito. Entonces, por eso mismo, dentro de los requisitos que debemos de llenar en esos bonos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado al hacerlo para que la gente no vaya a pensar que tiene derechos sobre la empresa. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? La deuda está representada mediante títulos valores negociados en el mercado de valores dentro de la Bolsa de Valores Nacional. ¿Qué quiere decir? Que nuestros bonos, por lo general, no son de aquellos que yo emito un bono y se los voy a ofrecer a cualquier persona, como se los decía anteriormente. Por lo general pasan a través de la Bolsa de Valores. Nosotros tenemos aquí una página de la Bolsa de Valores donde podemos trabajar y es donde se trabajan estos bonos u obligaciones que se van emitiendo. El inversor puede acudir al mercado secundario y vender su participación para recuperar de manera inmediata todo o parte de su inversión. Cuando una entidad privada decide realizar una emisión de bonos, debe tomar en cuenta las siguientes características. ¿Qué es el mercado secundario? Significa que yo, empresa, que voy a adquirir bono de otra empresa a través de la bolsa de valores, yo puedo venir y negociar ese bono hacia otra empresa porque ya no quiero seguir manteniendo eso
o ir a un banco y descontar este documento y me van a devolver el dinero de forma más expedita, pero entonces ahora el banco es el que va a adquirir el bono y va a estar en la bolsa de valores negociando de sus bonos. Eso es el mercado secundario. El mercado principal es la negociación de ese bono desde la primera parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué características debemos de considerar? Pues la tenemos acá. Una es la conversión y la otra es la opción de compra. Información que ustedes van a tener ahí, lo van a poder leer en su casita tranquilamente cuando la licenciada suba este archivo y lo puedan ver, ¿verdad? Pero esas son las dos características principales, la conversión y la opción de compra. Formas de los bonos u obligaciones. Bueno, siempre seguimos. El Código de Comercio es el que nos rige a nosotros aquí en Guatemala para poder manejar estos bonos y obligaciones. Toditita la información que requiramos nosotros lo vamos a encontrar ahí. Entonces, de acuerdo con el Código de Comercio, las obligaciones pueden ser nominativas a la orden o al portador. Vuelvo y repito, hoy por hoy solo nominativas. Y tienen igual valor nominal, que es de 100 quetzales o múltiplos de 100 en 100. Quiere decir que nuestros bonos no pueden ser emitidos por menor valor, ¿ya? Tienen que ser de 100 quetzales para arriba y de múltiplos de 100 en 100. No significa que vaya a ser que yo emita un bono de 100 quetzales y de ahí emita un bono de 150. No, tiene que ser de 100 o de 200 o 300, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dice ahí, ¿verdad? Nominativas son las obligaciones creadas a favor de personas determinadas cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro del emisor. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surte efecto contra el creador o contra terceros, si no se inscribe en el título y en los registros del emisor. El endoso faculta al endosatario para pedir el registro de la transmisión. El creador del título puede exigir que la firma del endosante se legalice por notario. Salvo justa causa, el creador del título no puede negar la inscripción de sus registros, la transmisión del documento. ¿Qué quiere decir? Así como nosotros vimos en Contabilidad 2 que teníamos libro de actas, libro de acciones, también cuando se crean los bonos y obligaciones tenemos que crear y pedir habilitación y autorización de un libro que se llame libro de bonos u obligaciones, así como las acciones. Entonces ahí ya vamos a llevar nosotros un control y un registro de qué título, cuántos títulos se emitieron, de qué títulos estamos hablando, cantidad, valor y todo, y a nombre de quién están. E incluso tienen que tener sus apartados en donde diga endosante, porque pueden ser transferibles, como nos decían, ¿verdad? Aunque estén nominativos, los podemos transmitir. Y nosotros tenemos que llevar ese control en el registro, porque entonces, si no, vamos a perder el control de quién tiene el título y a quién hay que pagarlo. Entonces, ese es el control que tenemos que tener, que es lo que nos dice acá, ¿no? Crear un tercer libro. A la orden o al portador. Bueno, ahí ya estamos hablando de que tenemos esas otras dos opciones que no se manejan hoy por hoy. Pero igual, por cuestiones teóricas y de aprendizaje, nociones generales, yo se los planteo aquí y se los dejo, ¿verdad? Precios de negociación en el mercado de valores. Ok, los bonos y obligaciones pueden ser emitidos y colocados o negociados en el mercado de valores de la manera siguiente. Aquí como que esta viñeta vamos a quitar. Pueden ser por su valor a la par, con prima o con descuento. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que nosotros el valor que le estamos poniendo a este bono, lo podemos ofrecer de estas otras maneras. Por su valor a la par, que es nominal, ocurre cuando el valor que tiene impreso el documento es el mismo que se va a cancelar a la fecha de su colocación. Si yo les di un bono de 200 quetzales, 200 quetzales les voy a devolver yo. Si es con prima, es un precio superior a su valor nominal. Un bono se coloca con prima o con premio cuando el precio de la colocación es superior a su valor a la par, debido a que el tipo de interés que se consigna en el bono es superior a la tasa que prevalece en el mercado.
es cuando el inversionista que lo adquiere paga el valor mayor al que tiene impreso el documento. Vuelvo y explico. Les di un bono de 200 quetzales, pero este es como, ok, entonces les voy a devolver los 200 quetzales que me dieron, más un poco más de dinero por los intereses que generaron y que yo les estoy ofreciendo por haber confiado en mí y haberme dado esos 200 quetzales. O con descuento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo les voy a dar ese bono de ese documento por 200 quetzales, pero como ustedes muy probablemente, eso es cuando ocurre con descuento, me lo están requiriendo antes de su vencimiento, entonces les voy a decir, tiene una penalización que en vez de devolverle 200, les voy a devolver 180 quetzales, porque los otros 20 quetzales, gastos administrativos. ¿Ah? Eso significa con descuento. Dice, precio inferior a su valor nominal. Funciona como una compensación cuando el tipo de interés que figura en el documento es menor al que prevalece en el mercado de valores para otros títulos de la misma clase. Es cuando el inversionista que lo adquiere paga un valor menor al que tiene impreso el documento. Amortizaciones. Una vez determinado el precio, permítanme, una vez determinado el precio de venta de los bonos, el siguiente paso es decidir la forma en que la entidad va a amortizar la prima o el descuento. Es decir, cómo se va a comportar ese flujo de dinero. Para este propósito existen dos métodos, el de línea recta y el de interés efectivo. Me imagino que ya están viendo matemáticas financieras o todavía no. ¿Alguien me puede confirmar si han visto matemática financiera? Aún no, licenciado. No, licenciada. Ahorita vamos por matemática 2. ¡Ay, mate básicas! Sí, Ok, de acuerdo. vamos Entonces, todos. no, está bien. Pero esta parte de acá, cuando ustedes vean la matemática financiera, van a poder ver las diferentes formas de intereses que se manejan. Estoy hablando del interés compuesto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las amortizaciones de los bonos? Pues a través de línea directa. Línea recta, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a tener el bono, va a ganar un porcentaje de interés y que va a ser fijo, ¿verdad? Ahora, si es interés efectivo, ya puede ser variable, va a ser variable y a través de un interés compuesto. Por eso es que cuando yo les comentaba al principio, ganaba intereses las cuentas monetarias. Dependiendo del saldo que manejen, así van ganando los intereses. Pero puede ser que no necesariamente necesitemos ver qué saldo maneja en el banco, sino que ya le tienen un interés fijo. Esas son las formas de amortizaciones que estoy hablando en este momento. ¿Qué clases de bonos existen? Bonos nominativos, a la orden, el portador, financieros, en tesorería y en serie. Estas clases de bonos la encuentran ustedes con sus respectivos conceptos en el Código de Comercio entre los artículos del 385 al 392. Ahí lo pueden ir a ver. Así que quiero, por favor, que vayan y desempolven su Código de Comercio y los lean para que el próximo día de clases entiendan un poquito más de qué estoy hablando, ¿verdad? Repito, Código de Comercio entre el 385 al 392, si no estoy mal. Clasificación de las obligaciones. Bueno, existen los debentures que hoy por hoy no se usan. Pagaré, hipotecas por pagar, cédulas hipotecarias, letras hipotecarias, que no es lo mismo que cédula, y letras de cambio. También los van a poder encontrar en el Código de Comercio, sus conceptos de estas clasificaciones. Y si no, pues también ya tenemos a San Google, donde lo podemos verificar, ¿verdad? ¿Qué riesgos debemos de considerar? Porque recordémonos que todo tiene un riesgo también. Así como nosotros adquirimos nuestros derechos y nuestras obligaciones, también adquirimos ciertos riesgos en la emisión de estos bonos. ¿Qué riesgos podemos considerar entonces? El pago de impuestos. Aquí en Guatemala, todo lo que se haga paga impuestos. Hasta por respirar, creo yo que estamos pagando impuestos. El famoso, ¿cómo se llama ese? Boleto de ornato que ahora ya no nos van a obligar a pagar, a presentar, mejor dicho, porque a pagar sí lo tenemos que pagar, pero no estamos obligados a presentarlos ahora en muchas actividades, ¿verdad?
tiene un pago de impuestos a esta emisión de bonos, ¿verdad? Tenemos que pagar impuestos. Si no mal recuerdo ahorita, se me acaba de ir mentalmente, pero creo que es el 10% del pago de impuestos sobre la emisión de los bonos, ¿no? Riesgos de liquidez. Si nosotros vamos a adquirir bonos, tenemos que saber cómo están estas empresas. Cuando entran a negociar los bonos en el mercado de los valores o en la bolsa de valores aquí en Guatemala, estas empresas tienen que hacer pública o presentar sus estados financieros. ¿Qué estados financieros principales son los que se trabajan? A ver quién habilite su micrófono y me diga. O lo hacemos democráticamente. A ver quién se acuerda. Sería el estado de resultados y el balance general. Y falta uno. Y ¿El sería flujo? Sí, perfecto, gracias. Gracias a los dos que platicaron. Cabal, son los 3 estados financieros principales que en Guatemala se trabajan. Estado de resultados, balance general y flujo de efectivo. Esos estados financieros nos va a ayudar a nosotros para saber qué tanta liquidez tiene esta empresa como para que pueda soportar y pagar esos bonos que están emitiendo. Valga la redundancia, lo que vimos al principio de la información es las garantías que vemos que pueden ser de forma física como no física, muebles o inmuebles, que era lo que decía. Estos bonos pueden estar respaldados por la maquinaria, a veces por el mobiliario y equipo, por las inversiones que tengan, por los terrenos, que es la parte inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, si yo no veo esa parte en estados financieros, corro el riesgo de que la empresa no tenga liquidez y a la hora de querer yo cobrar mi bono, no me lo vayan a pagar, ¿verdad? Riesgo a los cambios en las tasas de interés. Recordémonos que aquí en Guatemala, pues nos regimos mucho en las tasas de interés variables, la inflación, el PIB, etcétera, para saber entonces las tasas de interés. Nos han de haber ofrecido alguna tasa, pero dependiendo cómo está el mercado, puede que esta baje o puede que esta suba. Pero si baja, corremos el riesgo de recibir menos de lo que se había ofrecido, ¿no? Calidad del crédito. Vamos a ver qué calidad de empresa es con la que nos estamos metiendo para invertir, ¿no? Riesgo de reinversión. Recuérdense que a veces existe la posibilidad, así como nos dijo nuestra compañera, que ella tenía ese plazo fijo, no invirtió mucho y de ahí se lo volvieron a abrir y pudo seguir trabajando. Es una reinversión. Muy probablemente, si esta persona no tiene, esta empresa no tiene una buena liquidez, lo que va a hacer es ofrecerles una reinversión. ¿Pero qué significa ahí? Lo que está haciendo es jinetear el dinero porque no tiene la disponibilidad de pago. Entonces reinvierten otra vez, hacen una reinversión de esos bonos, les ofrecen otra tasa de interés y siguen, ¿verdad? Hasta que consiguen capital y devuelven. Pero eso es un riesgo bastante elevado que uno corre, ¿verdad? Por eso mismo es la importancia de los estados financieros para saber cómo está trabajando la empresa, si tiene esa liquidez de pago o no. Riesgo de diferencial cambiario. Bueno, ahorita está la novedad que a todos lados, yo no sé, tengo ratos de no ir al centro comercial por esto del COVID, yo evito salir, pero creo que no sé si todavía existe Saras, ¿qué otra cosa en Miraflores había? Pull&Bear, todos esos almacenes, ahora le ofrecen a uno el producto, pero en dólares, ya no hay tu quetzales. Y ahí dice, va, $35, sí, va, en quetzales, ¿cuánto es? Ahí saca su calculadora, ahí está. Es tanto. Pero ya corremos el riesgo de ese diferencial cambiario. Si la tasa está baja, si está alta, que por lo general las tasas se disparan en épocas de abundancia o de consumo alto. ¿Cuáles son? Cuando recibimos nuestro bono que fue ahorita en julio, nuestro aguinaldo, para fin de año, para las compras navideñas, el diferencial cambiario se dispara un montón, que no sé qué mes se cayó el petróleo en un lugar y estaba ahí todo derrapado.
se vino para arriba los precios del petróleo, el dólar se fue para arriba también, corremos el riesgo de ese diferencial cambiario de no recibir los intereses que nosotros habíamos calculado por esos cambios, ¿verdad? Y por último, el riesgo de inflación, que aquí en Guatemala es muy constante el riesgo de la inflación y que tenemos que tener en consideración. Eso es a términos generales administrativos, óigame a mí, términos generales teóricos de qué son los bonos y obligaciones. Entremos en la parte medular de este semestre, las bases contables para el registro de esos bonos y obligaciones. Aparte de nuestro código de comercio, nuestro código tributario que nos ayuda para ver toda esta parte, tenemos las famosas NIF, que en contabilidad 2 me imagino que ya las vieron un poquitito. Si no, alguien que habilite su micrófono y me diga, no, Lick, no las vimos al 100% o no hemos visto nada de NIFs. Perdón por la... Sí las vimos, Lick. Sí, va. Perdón por la tomada de agua, pero es que se me seca la garganta de tanto hablar. Entonces tenemos las famosas NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que nos ayuda para esa base contable en el registro de bonos y obligaciones, que normalmente se trabaja a nivel financiero y no tanto a nivel fiscal. A nivel fiscal lo registramos, pagamos los impuestos y se acabó. Pero a nivel financiero ya lo vemos desde otro punto de vista. Entonces tenemos acá información básica de las NIF que ustedes ya vieron, que ya no necesito yo hacerlo tanto acá, y les coloco ahí tanto los numerales de las NIFs o las NIC que aplican para los bonos y obligaciones. Que estamos hablando, por ejemplo, la presentación de instrumentos financieros en las NIF o las NICs, se le llama instrumentos financieros a los bonos y obligaciones y lo van a encontrar en el NIC 32. O en el NIC 39, que estamos hablando del reconocimiento de valores e instrumentos financieros. Ya ahí les pongo yo un poquito de concepto para que ustedes lo puedan ir viendo. Y los diferentes NIFs que se van trabajando. Por ejemplo, la NIF número 7, que habla de información a revelar de instrumentos financieros, etcétera. Que esta información ya la van a poder ver ustedes en su archivo cuando yo se los publique y lo puedan bajar. El NIF 9, que también habla de instrumentos financieros. Y los principios generalmente aceptados, los PCGA. Recordémonos que nosotros en el Código de Comercio no ha sido modificada esa parte en donde el Guatemala ha adoptado las NIF, pero legalmente siguen funcionando o rigiendo los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces tenemos el pronunciamiento número 3, que son las inversiones que tenemos, y el pronunciamiento número 34, que son las inversiones de reporto que tienen que ver con los bonos y obligaciones. El pronunciamiento número 39, que son las inversiones de valores de deuda y valores de capital, que son ad hoc también para lo que son los bonos y obligaciones. Esto es la parte inicial, básica y teórica de los bonos y obligaciones. ¿Qué quiero que hagan entonces para el siguiente día de clases? Vuelvan a releer lo que leímos nosotros aquí en clase y terminen de leer lo que no se vio aquí en clase, que son toda esta información, para que entonces ustedes ya vayan entendiendo de forma teórica de qué estamos hablando y podamos saber entonces ya entrar a la parte práctica. Ya el próximo día de clase ya tenemos más práctica, ¿verdad? Tenemos esa parte de la información. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Estoy tomando en este momento capturas para su asistencia. No sé si tienen alguna dudita o consulta de lo visto en clase el día de hoy, que fue la pura teoría de bonos y obligaciones. No, licenciado. Yo creo que tal vez para una que otra dudita, cuando usted sube el archivo, ya una media leidita, solo como una repasadita para terminar de pulirlo. Va, perfecto. Así es. Entonces, ¿sí? Recuérdense, mande. Aquí no vamos a ver, no vamos a hacer algún cálculo de interés o algo así, por lo que mencionó en el contenido de los bonos. Bien,
Bien, hay unos ejercicios, déjame ver que el ejercicio que tengo aquí en la mano. Creo que yo ya les voy a dar la información de cómo se puede hacer directamente sin tener que hacer tanto cálculo. Esa parte financiera sí no la vamos a ver al 100% porque si no se nos va el tiempo, ¿verdad? Ya ahorita lo que Sí. vamos a ver en la parte práctica va a ser más va a ser cómo va a ser los pagos, cómo va a ser la distribución de intereses y su contabilización, ¿verdad? Estamos, entonces, ¿resuelvo tu duda con eso? Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Les dejo ahí sus 5 minutitos para que se levanten, se estiren. Licenciada, Oh, perdón. ¿qué manda? Fíjese que yo el otro sábado tengo que trabajar. No voy a poder estar en la clase. A mí me dieron una justificación de parte de mi trabajo. No sé si se la tengo que presentar, enviar por WhatsApp o solo con decirle y faltar está bien. Sí, solo con que me recuerdes el próximo día de clases, mándame un WhatsAppazo, recuérdale que hoy no estoy en la clase por trabajo y así ya te tomo como asistencia también. Y solo te pido que te pongas Mi al día. teléfono no lo voy a poder tener. Entonces le voy a decir a unos compañeros de que les recuerden de hoy en 8. Bueno, si no me lo recuerdas el viernes en la noche. Perfecto, entonces mejor así. Le ¿Sí? agradezco bastante, licenciada. Vaya, de acuerdo. ¿Alguna otra dudita o consultita? Licenciada, ¿será que le puedo escribir en la tarde para que Sí. me comparta una foto del libro de ese licenciado? Va, está bien, con mucho gusto. Me recuerdas entonces en la tarde. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra dudita o consultita? Si no, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy entonces. Y nos vemos el próximo día de clase. Pasen buen fin de semana. Gracias igualmente, Ale. Gracias, Buenos días. igualmente. Bye. Buen día, Gracias, licenciada. feliz fin de semana.